el día de visitación. Ese es que nos llama la atención ahora el Espíritu de Dios. Es interesante cuando Cristo caminó alrededor de Jerusalén, a veces las palabras que él dijo que ellos no sabían el día de visitación del Señor. Y el Señor quiere de nosotros vamos a saber cuándo es el día de visitación de Dios. Esa es una cosa que yo vi en la historia del mundo. Dios va a derramar su espíritu sobre una nación, unas tribus, unas personas, y antes pasan crisis, o después pasan crisis. Depende de la situación y esta es la cosa que debemos estar preparados por la visitación de Dios. ¿Por qué? Cuando hay una visitación de Dios, necesitamos responder a Dios. Si respondemos a Dios, podemos cambiar la historia de naciones y la historia de nuestra vida y familia. Si solamente disfrutamos el tiempo y ya pasó el tiempo y no hay cambios en nuestra vida, perdimos el destino, el propósito de Dios para cumplir otras cosas en el futuro en nuestra vida. Entonces es muy importante porque yo siento muy, muy claro en mi espíritu de el tiempo de visitación por México ya está acercando, ya es aquí, ya empezó el día del Señor por México. Entonces todo depende en este aspecto de cuando nosotros recibimos la visitación de Dios. ¿Cómo es la visitación de Dios? La visitación de Dios siempre va a traer la gloria de Dios, el Shekinah gloria de Dios. El Shekinah gloria de Dios cambia todo lo que toca. Todo. Va a cambiar cómo pensamos, va a cambiar cómo oremos, va a cambiar cómo vivimos, va a cambiar cómo pensamos. Entonces, pero vamos a estar alegres, libres, sanadas y llenos del poder de Dios. Por su gloria va a manifestar dentro de su pueblo. Entonces es el día de visitación. ¿Cómo respondemos? Podemos cambiar la historia de naciones. Y hay un día de Dios tiene, cuando decimos día, es como estar preparando, cuando tenemos una fiesta. Preparamos antes de la fiesta, antes del día llega. Y el día llega y tenemos la celebración, la alegría, el gozo, el corazón está lleno de amor que sentimos por el momento. Y eso es como Dios está preparando por nosotros una visitación. Él siente gozo y alegría para acercar a nosotros y para acercar a su pueblo. Entonces necesitamos entender, Él está preparando para visitarnos y nosotros debemos estar preparados para recibir Él. Cuando uno tiene una invitación a una fiesta, tú no vas a, normalmente, yo sé, vivimos en días muy extraños, que tú puedes ir en tus shorts o tus pijamas a una fiesta. Es raro, ¿ok? Yo sé, quizás existe, pero normalmente nosotros queremos tener una nueva vestido o un traje o pantalón más adecuado para dar respeto de es una ocasión especial. Entonces vestimos con ropa que significa que la ocasión es especial, no de los ropa que usamos para hacer trabajo normalmente afuera en la tierra o algo así, ¿no? O ir a la playa, ¿no? Es otro tipo de vestido. Vestimos diferente. Entonces necesitamos entender de espiritualmente, despertamos y empezamos a preparar por el día de visitación. ¿Qué significa? Que estamos más en oración. ¿Qué significa?
¿Sabemos cuando estamos fríos de corazón? Claro que sí. Ay, hoy es el día del servicio. ¿Estamos en buen amor por Dios? ¿Estamos listos para recibir algo de Él? No, estamos cansados o estamos ocupados o preocupados de muchas cosas. Entonces nosotros necesitamos empezar a orar de Dios va a cambiar nuestra disposición. Tu disposición no es bastante de podemos recibir el poder y la gloria de Dios. Decimos que queremos, pero en realidad faltamos todo lo que necesitamos dentro de nuestro espíritu para recibir todo lo que Dios quiere derramar sobre nosotros. Entonces, es un tiempo de preparación. Entonces, esta oración que vamos a tener este próximo fin de semana es parte de esto. Hay tiempos de cuando ayunamos también, va a darnos un más entendimiento de que Dios está hablando a nosotros individualmente, y también de la nación, y también de que Él quiere hacer en nuestras vidas, y vamos a empezar a escuchar la voz de Dios mejor. Entonces es un tiempo de dedicamos, decir, Dios, yo sé que a veces yo soy frío, no quería estar frío. Yo quería cambiar. O yo estoy apatético. ¿Okay? No importa. Este lado o este lado. Este o este. No importa. Deben cambiar. Y si no podemos cambiar nosotros mismos, debemos tomar tiempo para buscar de Dios. Va a cambiar nosotros. Vamos a estar gente preparado para recibir todo lo que Él tiene. Y muchas veces cuando buscamos a Dios, nosotros tenemos gran expectaciones y no pasan exactamente como pensamos, pero pasan mejor de pensamos las cosas del Señor cuando veamos todo lo que Él está haciendo en nuestras vidas. Entonces, en este respecto, la visitación de Dios, cuando leímos la Biblia, Él llega a profetas, Él llega a tocar el día de visitación sobre individualmente gente, también de tribus, comunidades, naciones y reyes. Ese es importante de entendemos de Él va a visitar líderes. A veces los líderes no captivaron todo lo que Dios está haciendo en una temporada, pero Dios usó ellos para bendecir el obra de Dios en su nación. Esa es la cosa más importante. No importa si ellos captivaron que Dios está usando sus vidas, pero hay veces sí ellos captivaron. Entonces en 1 Samuel vamos a buscar cuando el profeta Samuel llamó a Saúl para ser el primer rey de Israel. Saúl era una persona no muy fuerte de personalidad. A veces vemos líderes que no tienen mucho para decir de su personalidad. ¿Okay? Entonces nosotros necesitamos entender que Dios puede mover ellos en una forma que es sobrenatural. 1 Samuel 10, 9 a 11. Aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón, y todas estas señales acontecieron en aquel día. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y profetizó entre ellos. Y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaban con los profetas, el pueblo decía uno al otro: ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? ¿Saúl también entre los profetas? Saúl no era profeta y ellos conocían. No es un profeta que está profetizando
¿Por qué pasó en la vida de él? Él tenía la habilidad para profetizar porque el Espíritu de Dios llegó. Fue el día de visitación a Saúl. ¿Okay? Debemos entender. Este fue un día de visitación de Dios sobre él para cambiar su personalidad y su forma de pensar antes de él empezó a reinar sobre el reino de Israel. Entonces nosotros necesitamos entender cuando Dios va a visitarte, podemos seguir al Señor o podemos estar como antes. Es la decisión de cada uno de nosotros. Pero qué triste si volvemos a estar igual o peor de la visitación de Dios o cuando Dios nos toca, porque sabemos que Saúl, empezó a tener confianza, ya cambió para tener confianza, pero su confianza no era en Dios, era más o menos en su posición. ¿Okay? Hay cuidado que necesitamos entender. Hay veces tenemos confianza en nuestra habilidad y no fijamos que es nuestra habilidad que estamos confiando. Y él confía, quizás no exactamente de él mismo, pero de su posición de poder, porque él podía ordenar, tú vas a hacer esto, y como un rey, ¿no? Entonces, en lugar de tener un corazón abierto a Dios y decir, Dios, yo no sé qué estoy haciendo. Ayúdame. Y muchas veces yo digo eso al Señor. Yo no quiero profetizar de mi propio corazón, porque la palabra de Dios dice que podemos profetizar de nuestro propio corazón. ¿Nuestro corazón siempre está en alineación de que Dios está diciendo? No importa qué personas somos, nosotros necesitamos saber, necesitamos estar completamente dependientes de Dios, de su palabra es verdadero en nuestra vida y obrando. Y eso es importante. Queremos representar a Dios como Él debe estar representado. Hay otra historia en la Biblia que habla de Cyrus, no sé cómo dicen en español. Es Ezra. You have it? 1:4. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también escrito por todo su reino, diciendo: Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar, daré more, ayudándole los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Okay. Me gusta el estilo de Ciro. Él era un hombre escogido de Dios. Y nadie sabía que él va a estar ese tipo de persona antes de Dios usó su vida. Pero los profetas sí, porque los profetas antes de él hablan de el líder que Dios va a levantar para bendecir a Israel, los judíos. Entonces, Ciro, me gusta él porque él dijo, Dios
me dio todos los reinos. El Dios del cielo me dio todos los reinos. Entonces, él sabía el día del Señor llegó por el pueblo de Dios y él empezó a llamar o proclamar, declarar de ellos van a empezar a restaurar los judíos y edificar el templo por el Dios verdadero. Y es interesante porque él dio mucho que el reino de él tenía, que ellos quitaron de los judíos anteriormente. Ellos tenían mucho del templo y riqueza de Israel. Y él dio otra vez a ellos para construir y levantar el templo otra vez. Y también, pero es interesante, él no puso impuestos sobre los judíos para levantar y construir, reconstruir el templo. Él simplemente dio por sus propias ofrendas, voluntariamente, vamos a hacer esa obra. Y dice, los judíos respondieron. Si tú lees todo el capítulo, ellos empezaron a dar plata, oro, todo lo que ellos tenían. Y también el rey dio de su reino todo lo que ellos quitaron de los judíos. Y juntamente con estos fondos, ellos levantaron el templo. Fue un milagro. Dios usaba gente que no son de el mismo fe de nosotros hay veces para hacer su voluntad en sus vidas. Entonces necesitamos entender que el día de visitación llegó por los judíos. Now, eso es importante. Vamos a pensar en los judíos de este día, ellos estuvieron en captividad, pero prosperaron, evidentemente eran un tiempo parado de prosperidad. Si el rey podía decir a ellos, das tus propias ofrendas, y ellos dieron plata, oro, bronce, todo, ellos, piedras preciosas, todo lo que ellos tenían en este temporada, ellos tienen. Entonces fue el día de visitación de Dios por la prosperidad que ellos tenían durante esta temporada, porque Dios tenía un plan para construir el templo de Dios. Entonces necesitamos saber cada vez cuando prosperamos, ¿qué es que Dios quiere hacer por la prosperidad que tenemos? Hay una razón. Sí, Dios nos ama suficiente de pueden bendecirnos solamente porque Él quería bendecirnos, nada más. Pero también por el día de visitación, siempre hay una preparación de vamos a tener recursos sobrenatural. Entonces, cada uno va a tener una parte para voluntariamente tú puedes dar algo para participar en el día de visitación. Eso es importante. Porque tu participación es participar. Necesitamos participar. Entonces, cuando Dios, su plan es para usar los recursos para bendecir su pueblo, y en el día de visitación es el tiempo de milagros, es el tiempo de sanidad, es el tiempo de provisiones, es el tiempo de revelación. Una vez yo escuché una predicación de una mujer con mucha unción y quizás ella tiene razón que dijo esto como una precaución de nosotros en el pueblo de Dios. Hay muchos libros, está escrito ahora y la gente a veces lee libros más de leer su Biblia, ¿ok? Yo no pienso este es la mejor cosa, porque necesitamos meditar y Dios va a darnos nuestra propia revelación por nuestras vidas, por la Biblia. Pero también es una temporada de revelación sobre los escritores, especialmente los que son cristianos, que están enseñando la palabra de Dios.
porque Dios está preparando para nosotros. Vamos a estar preparados para tocar la gente que van a recibir al Señor. Que nosotros vamos a estar bien educados. Ok, dígame. Yo soy maestro, yo sé cómo es. Cuando yo tenía clases en la universidad y los alumnos no llegan una semana, ¿cuánto piensas que cobramos en una clase de universidad en una semana? ¿Cuántas horas cubrimos? Por una clase de 2 horas, ¿sabes cuántas horas ellos contaron para cubrir el material y estudiar y tener tarea o examen? 6 horas. ¿Okay? 6 horas para entender todo lo que está cubriendo en este respecto. Si tenemos dos clases, 2 horas en una semana, es 4 horas. Aparte, tú puedes decir 12 horas, 12 y 4 deben estar casi. Estamos hablando de mínimo, vamos a hacer mínimo, no vamos a hacer el máximo, mínimo de 10 horas. Tú estás perdiendo si no llegas por las clases en una semana. ¿Okay? Este es mínimo, dependiendo del maestro. Y que cubre, ¿no? En inglés yo siempre estaba... Porque, ¿sabes qué? Los que están listos por el día del Señor entienden otra cosa. Tu vida es tan importante a tocar otras vidas, no solamente vivimos solos, ¿no? No vivimos solos, tocamos todos los gente que tenemos amistad, la gente que no tenemos amistad, cuál país vivimos, cuál comunidad vivimos, cuál casa vivimos, cuál trabajo tenemos, cuál actividad participamos en una temporada de nuestra vida, toquen las vidas alrededor. Y este es el plan de Dios, que entendemos el valor de nuestra vida y también que empezamos a vivir en una forma de recibimos la visitación de Dios y entendemos. El visión no es por, oh, qué bueno, estoy alegre, yo vi ángeles. Oh, qué bueno, estoy alegre que ya escuchó la voz de Dios por mi vida de qué deben hacer. O qué bueno que ya tengo una revelación, yo estudié una palabra de Dios y ya tengo una revelación. Todo eso va a vivir esta palabra, esta experiencia y Dios está estableciendo su palabra de yo podría tocar otras personas, otras naciones, otras comunidades. Y el impacto de mi vida es más de solamente yo vivo. Yo estoy una persona de alma, ser y cuerpo. Yo soy una persona que tiene la capacidad para cambiar el mundo. Y cada uno de ustedes tiene la capacidad para cambiar el mundo. Amén. Tu mundo. ¿Tú crees que David sabía cómo va a cambiar el mundo cuando él mató primero el oso y el león y después el gigante? Él no sabía, el impacto de su vida va a estar un rey. Algunos de ustedes son reinas y reyes de todo, sorprendentemente todavía no saben quién son. Están portando como están sonrientes, que no es tan mal, pero es tiempo de despertar. ¿Quién somos en Cristo? El día de visitación. Entonces, eso es que yo digo el otro día, pero voy a repetir. El día de visitación, debemos estar preparados porque la gente va a entrar multitudes y multitudes de personas que van a querer estar en la presencia de Dios. ¿Y quién va a guiarlos? Levanten las manos ahora. Levántenlos. Ahí voy a estar. Ok, so nosotros, entonces, si ellos quieren estar sanados, ¿quién va a orar por ellos? Levanten las manos. Si ellos quieren estar liberados de demonios,
¿Quién va a liberar a ellos de demonios? Pilar. ¿Y quién va a dar una profecía? Levanten las manos. Cuando ellos necesiten consejo y una adviso o una consejero, ¿quién va a dar el consejo? Nosotros, porque no hay suficiente. Carlos, no hay suficiente. Una persona no puede hacer todo. El Espíritu de Dios en esta época va a estar derramado sobre su pueblo. Sí, individualmente quizás una persona va a estar levantada para guiar un poquito al supervisor, administración, pero la cosa actualmente que va a producir la cosecha es los obreros que están en la iglesia ahora mismo. ¿Entendemos tu responsabilidad? Tu responsabilidad es grande. Acabamos de cantar. Tu Dios, Señor, eres grande. Sí, Él es grande, pero Él es grande en su pueblo. Somos su pueblo y debemos estar grandes nosotros. Entonces, este es el día de visitación. Y necesitamos entender, cuando tenemos revelación, ¿qué otra cosa va a pasar? Visiones, más sueños, más palabras de Dios, más visitación de ángeles que va a hablar directamente contigo. Profecías que van a estar más preciso en qué Dios quería decir. Por ejemplo, cuando la visitación de Moisés eran los detalles de todo el tabernáculo. Todos los detalles. Imagínense, si tú nunca escuchaste de un tabernáculo, ¿qué era? En el tiempo de Moisés nadie sabía de esto. Y los detalles, los tamaños, las medidas, los materiales, él debían a escribir, escuchar voz de Dios, escribir o poner en una manera que ellos tenían para leer otra vez, y los obreros también. Entonces, hay temporadas de nosotros a veces vamos a estar en la presencia de Dios y otros no van a entender porque tú estás en oración. Porque tú estás encerrado en su casa escuchando la voz de Dios. O porque tú andas en la noche. Yo ando mucho en la noche esta semana. Y yo no, hoy yo desperté. Toda esta semana yo anduvo 1 o 2 en la mañana y necesito despertar y ir a trabajar. Entonces, no, y a veces yo desperté a las 4 o 5, yo oré y todo eso. No para decir que yo tan bueno, pero Dios me movía por su espíritu en esta época y este fin de semana tenía problemas con mi salud. Entonces, hoy, Heather y yo dos, nosotros, Heather y yo fluimos y normalmente no tenemos conflictos, ¿no? Y no teníamos conflictos hoy en el aspecto de decimos conflictos, pero fue duro para poner todo en orden hoy, ¿ok? Fue como no está fluyendo, fue como pesado de cuánto tenemos para hacer y cuándo si podemos terminar, ¿no? Ese tipo de sentimiento. Entonces, y hoy yo llegué y yo pensé, no sé si tengo fuerza hoy, tengo un buen mensaje, Señor, pero la fuerza para la capacidad, yo sé, es espiritualmente aquí en mi espíritu, pero la fuerza físicamente no sé si yo tengo. Y antes de acabamos de terminar a cantar y adorar al Señor, porque la adoración fue muy, muy pesado, la presencia de Dios, yo desperté. ¿Qué temporada está pasando en La Paz? Carnaval. ¡Carnaval! ¡Hola!
tú tuviste una semana poco así tú estuviste pensando de hacer las cosas como normal, pero no podían hacerlo. Están haciendo esfuerzo para hacer algo y poco así. Tuvimos mucha enfermedad de los niños esta semana y fue así, ¿no? Entonces debemos despertar de qué está pasando dentro de nuestras comunidades. Como ahora es carnaval por nosotros, sabemos es una temporada de los que hacen sus actividades que no exactamente están en acuerdo de que Dios está haciendo con nosotros. Eso es todo lo que voy a decir de esto. Pero es tiempo a entender quién va a tener la victoria. Nosotros. Entonces, cuando yo llegué no tenía fuerzas. En el principio yo esperé en el Señor, pero el Espíritu de Dios me movía y yo levanté, empezó a mover, danzar, mover las banderas. Y nosotros a veces necesitamos a mover por el Espíritu de Dios y no porque nuestro cuerpo está diciendo, tú no puedes, tú no sientes bien, no te vayas por la iglesia, tú tienes muchas cosas a hacer. Hay muchas cosas que pasan, ¿no? Tú no tienes, prácticamente está diciendo, tú no tienes tiempo por Dios, porque esa es la táctica, el enemigo siempre está así. Tú estás enferma, tú no sientes bien, tú tienes mucho a hacer, tú puedes relajar en la casa y vas a sentir mejor. Y la cosa que está pasando es el enemigo quiere quitar que Dios quiere hacer por nosotros hoy, porque Él va a acelerar su plan en lugar de Dios está acelerando el plan perfecto por nosotros. Entonces debemos estar más alerta y apoyar uno a otro y decir, tú tienes problemas, voy a ayudarte. O vamos a dar ánimo a uno a otro. Tú sabes, cuando tú tienes un compañero que no siente bien, tú sabes que algo está pasando. ¿Qué está pasando? Puedes ayudarte, apoyarlos, porque necesitamos a veces para estar más firme uno a otro en la posición de Dios va a visitar. Entonces, temporada, el día del Señor, cuando Dios va a manifestar en el día de Moisés veía la gloria de Dios. Nosotros vamos a ver la gloria de Dios. Pero ¿sabes qué? ¿Quién resucitó? Cristo Jesús. Cristo Jesús, voy a decirte, yo siento mi espíritu de Él va a empezar a visitar gente en ese tiempo. Yo sé que va a llegar un día que Él va a estar recogiendo su iglesia por totalmente su presencia, pero estoy hablando de la visitación de Dios. Y ya escuchamos varios testimonios también de gente que Cristo visitó, y a mí también una vez yo estuve en la playa, yo estuve en mucha oración durante esta temporada, estuvo, no sé, por crisis en mi vida también yo estuve, después del tristeza, todo eso que pasó en mi vida, yo estuve en mucha oración intensa, porque por necesidad a veces nosotros buscamos a Dios cuando sentimos más perdidos y más destruidos y más tristes, ¿no? Entonces yo recuerdo en la playa, y yo estoy seguro ahora de Jesucristo, que llega caminando y ¿sabes qué? Fue un joven, un muchacho, ¿ok? Y él llegó enfrente de mí y él dijo, ¿tú puedes darme agua, señora? Así. Y yo di el agua y empecé a platicar con él de todo. Tú necesitas Cristo Jesús, tú tienes Biblia. Y las respuestas eran muy raras, como, yo tengo una familia muy grande. Y él dijo, sí, yo tengo la palabra.
O algo así, algo que la gente normalmente no dicen. Y no sé cómo explicar exactamente, pero yo estaba predicando y predicando a él para, para conocer a Dios, ¿no? Porque yo estuve muy ferviente en este momento. Y cuando él salió después de práctica, yo digo, well, espero que yo voy a verte. Yo no pedí su nombre tampoco. Y él dijo, yo digo, espero que voy a verte otra vez. Y él dijo así, con ojos así. Él dijo, ojos muy, no sé cómo es la expresión, pero así de, oh, sí, yo voy a verte otra vez. Así él dijo, así. Y él se fue y caminaba así. Y cuando yo empecé a pensar de que él dijo y la forma que él dijo, yo busqué y desaparecía. No había. Y había un playa de si viste, tú vas a estar, no puedes escapar, no hay lugar para salir. Entonces, y yo tomé la agua después, lo mismo agua que yo ofrecí, y fue la más peor agua en el mundo. No sé qué fue este turno. Dentro de este turno yo tenía tanto vergüenza de ofrecer a alguien, inclusive Cristo, este agua. Pero es exactamente la conversación de Dios dijo a la mujer samaritana, dame agua. La forma que Cristo habla es diferente y tú sabes que no es normal. Pero la cosa es que a veces nuestros ojos no están abiertos para ver. Y eso es que pasa con los discípulos. Vamos a leer más para ver. Hay veces Dios va a esconder toda la cosa de nosotros. Es una prueba para ver, hay veces, ¿qué va a decir, Susan si yo llega? Y ella no sabe es yo. ¿Por qué va a llegar? Si él llega a sus discípulos, en el día cuando él llegó a sus discípulos, él estaba probando qué dicen ellos. Y ellos estaban diciendo, tú eres la única persona que están visitando este área y no sabes de la muerte de este Señor Jesús que ellos mataban. Y él permitía a ellos hablar como yo. Y es una prueba a veces para ver. Y después tú sabes, oh, ese fue el Señor. Y ese fue un día de visitación. Entonces, el visitación debe movernos a orar. Visitación. Cada uno de nosotros tenía una tocada de Dios en nuestra vida. Eso es porque estamos aquí. Hay veces es muy intenso, la presencia de Dios va a provocar de queremos saber la voluntad de Dios. Eso es bueno. Queremos ayunar. ¿Queremos ayunar? Hay veces. No voy a decir no completamente, depende del temporada, ¿no? A veces tenemos tanto en la vida para ayunar, pensamos, ay, yo voy a morir si necesito. Y no es la verdad, pero esa es la diferencia. La diferencia es cuando Dios va a poner el ayuno sobre nosotros y nosotros solamente por preferencia dicen, ok, ahora yo voy a ayunar. Es diferente. Arrepentir. Vamos a leer en Nehemías 1:3-11. Nehemías. ¿Nehemías qué? 1, 3, 11. Y me dijeron, el remanente, lo que quedaron de la cautividad allí en la provincia, es en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré.
E hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora oyendo tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel y tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis y yo os dispersare por los pueblos, pero si os volvereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí los recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos. Quienes desean reverenciar tu nombre, concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo sería el copero al rey. Del copero al rey. Okay. El copero. De copero Al rey. El rey. Interesante. ¿Qué posición Dios va a poner su pueblo para tocar reyes y líderes? Hay veces no captivamos, estamos trabajando en un lugar o en la comunidad de Dios está poniéndonos en una posición de podemos influenciar qué va a pasar en el futuro que Dios quiere. Entonces, aquí está él, cerca del rey. Es como una persona trabajando para ofrecer al rey su copa de cada cena, desayuno, no sé, comida, cuando el rey quería su copa, él fue así, ofreciendo la copa. Y entonces, él tenía una relación más cerca al rey porque esa fue una posición de él estuvo cerca al rey. Y es curioso porque es el temporada antes del vivimiento que Dios está poniendo dentro de México y dentro de América Norte, gente que parece como están escondidas. Son gente que nadie conoce. No son famosos. Son gente que están en posiciones que Dios va a usar para hablar su palabra y para organizar y captivar los corazones para hacer la cosa que Dios quiere. Sin ellos van a saber que Dios está haciendo. Entonces debemos entender que quizás, aquí, algunos de ustedes tenían capacidad para influenciar qué va a pasar en Chimetla y Centenario porque están parte del elegido. Estuvieron tu familia por generaciones parte del elegido de Chimetla o Centenario. Y tenía capacidad para influenciar que Dios va a estar haciendo la gente aquí en Chimetla y Centenario. Yo no tengo esta posición, pero ustedes tienen. Y yo tengo posición como maestra para hablar a alumnos que quién sabe que ellos van a estar cuál posición en el futuro o que ellos van a decir a sus padres. No sabemos. El impacto de Víctor Leti en la comunidad por el serpentario y todas las lecciones que ellos están dando a los niños y todos los adultos que lleguen en universidades y escuelas para conocer el Creador. Es mucha semilla de va a estar
una cosecha un día. Entonces es el temporada de Dios está organizando los que están escondidos para compartir que Dios quiere para la visitación va a explotar en su temporada, en su día y en su voluntad en el momento del Señor. Now, me gusta esto porque Nehemías era una persona con un trabajo normal. No era muy especial, no era famoso, nada. Pero Dios empezó a hablar con él. ¿Cuántos de nosotros sentimos como gente normal? Levanta las manos todos nosotros aquí sentimos como gente normal. Entonces, Dios, en este temporada, el día de visitación del Señor, va a empezar a poner sobre nosotros una carga de que Dios quiere hacer. Y ese va a provocar de nosotros, vamos a orar, vamos a arrepentir, no solamente de nuestro propio pecado, necesitamos arrepentir de nuestros propios pecados, pero también necesitamos arrepentir por el pecado que vemos alrededor de nosotros, especialmente en el pueblo de Dios. Entonces, esta es la revelación que él encontró. Nehemías era una persona muy interesante porque él recibió la ayuda para reconstruir el muro y la pared alrededor del templo. Primero poner protección sobre el obra de Dios. ¿Cuántos de nosotros quizás Dios está llamando para poner una pared, un muro de protección espiritualmente alrededor de familias, alrededor de tribus, alrededor de naciones, alrededor de quizás la paz va a estar? ¿Sabes qué es mi oración por la paz? De la paz va a estar un lugar que se llama refugiado, del refugio de vamos a estar una diferente pueblo, y ese es el profecía por la paz. Tenemos profecías por ciudades. La paz va a estar un refugio de luz. Dios va a derramar su espíritu sobre cada aspecto de la población, sobre los prostitutos, sobre los criminales, sobre los drug carteles, sobre los jueces, sobre los policías, los federales, aduanos, inmigración, los policías. Él va a empezar a visitar y derramar su espíritu sobre el tránsito, sobre inmigración y sobre los negocios, sobre los bancos, sobre los llanteras, sobre las papelerías, sobre los misceláneos, sobre las escuelas, sobre los maestros, sobre las clases de comunidad. Él va a empezar a derramar su espíritu sin el permiso de todos. Amén. Él va a llegar, algunos van a estar tirados en el calle, algunos van a estar tirados en el banco. Él va a llegar con su espíritu Shekinah, gloria, va a estar tirado en la escuela. Los alumnos van a empezar a llamar a otros alumnos para orar. Ellos van a estar levantando, profetizando. Los que están en la calle van a estar cambiados y liberados de demonios. Entonces, cuando toda esta gente van a recibir el día de visitación de Dios, ¿dónde va a ellos para conocer a Dios mejor? A las iglesias y cada grupo que están ofreciendo a ellos la palabra de Dios, el Espíritu de Dios de ellos quiere estar enseñado. Entonces, eso es porque nosotros necesitamos continuar a orar. Eso es porque la paz es tan diferente de Cabo San Lucas. ¡Yay! Por años y años fue difícil imaginar por qué la paz no desarrolló como Cabo.
Gracias a Dios. Gracias a Dios. Estamos diferentes porque fuimos escogidos por una obra diferente. Una obra diferente. Una obra de milagros. Una obra que va a separar este lugar para estar consagrado a Dios. Amén. Y tú dices, es imposible. No. No es imposible. Va a haber el día de Dios. Va a llegar sobre la paz. Entonces, cuando Nehemías recibió su revelación, vamos a ver 2, 4 a 8. ¿Qué pasó? La provisión de Dios siempre llega cuando vamos a empezar a mover en la voluntad de Dios por su visitación. 2, 4 a 8 de Nehemías. Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme, después de que yo le señalé el tiempo. Además dije al rey, si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa, y para el muro de la ciudad, y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Okay, entonces, él pidió al rey. Now, cuando el día de visitación va a preparar los que van a recibir el Espíritu de Dios con más profundidad para hacer voluntad de Dios, necesitamos entender, debemos estar valientes. Debemos estar valientes. ¿Tú piensas que fue fácil a Nehemías preguntar al rey cuando fue su trabajo como sirviente, ofrecer el copa? No de consejo, no de nada al rey. Él no estuvo en una posición para hacer nada. Solamente si el rey habló con él. Y el rey fijó su cara y su carga. Dios dio una revelación a el rey. ¿Entendemos esto? Él veía de Nehemías, tenía algo dentro de él, está cambiando. Él no era el mismo persona. Porque él empezó a entender el plan de Dios para hacer algo por su pueblo y visitar el pueblo más profundo. Entonces, con el Espíritu de Dios, él fue fuerte y valiente y él practicó. Y Dios bendició y Dios dio la protección sobre la vida de Nehemías para hacer el obra y estar con los judíos en esa posición para dar ánimo y reconstruir la pared. Y ellos no tenían muchos recursos. Y eso es muy interesante. Nehemías, qué valiente era. Él preguntó al rey si podemos tener permisión a cortar la madera de los árboles de tu bosque, rey. Wow. ¿Quién era Nehemías para preguntar esto? Nadie. ¿Por qué tienes dudas? Si Dios va a poner algo en tu corazón para preguntar, cuando tú estás en una posición, pregúntalo. Sé es la obra de Dios, valiente, con expectaciones de Él va a proteger el obra que Dios reveló. Él va a hacer. Entonces, vamos a ver Cristo con sus discípulos en Juan 20.
19. Juan 20. Cristo Jesús visitó los discípulos después de la resurrección. Él vivía y él regresó después de la resurrección. Eso es porque yo estoy diciendo, él va a volver a visitar individualmente gente que está buscando a él. Amén. No cierren su espíritu de la posibilidad de Cristo llega a su casa un día y dice algo a ti. Jesús, estamos listos. Así es. Amén. Ok, entonces, 20, 19 a 22 de Juan. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Hey, mira esto. Siempre hablamos de Pentecostés. Pero ¿qué pasó con los discípulos ese día? Ellos recibieron el aliento del Espíritu de Dios. Y como ellos no dicen el impacto de esto, porque yo creo que fue tan profundo de no hay palabras que ellos podían escribir. Entendemos que Dios va a tocar su interior tan profundo. Es algo precioso. Él está listo para darnos el aliento del Espíritu Santo con una visitación personalmente. Es diferente de una visitación como un grupo o como una, nacionalmente cuando hablamos de un vivimiento. Estamos hablando de una visitación más cerca, más profundo. El Juan 20, 27. 20, el mismo capítulo 20 y en el 27. ¿Qué dice? Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Ok, so primera cosa era, ¿por qué los discípulos estuvieron encerrados? Porque tenían miedo. ¡Miedo! ¿Cuántos de nosotros tuvimos miedo o tenemos miedo? ¿Y por qué no? Con razón tenían miedo. Ellos ya veían con sus propios ojos. Ellos pensaron que ellos creían que Cristo era Cristo, el Mesías, con el poder del cielo. Fue matado en frente de sus ojos. Entonces ellos tenían miedo de ellos van a morir también. Y con razón, ¿no? Entonces a veces vemos cosas que son increíbles. Pero Dios quería llevarnos más elevado en el espíritu para ver. Ese es solamente un paso a la cosa que Dios está haciendo en nuestra vida. Entonces, Tomás, y yo me gusta esto porque Tomás siempre pensamos quizás poco negativo. Pero ¿sabes qué? Tomás dijo una cosa. Yo no voy a creer hasta que yo voy a tocar a Cristo en la carne resucitado. Bravo, Thomas, porque Cristo llegó a él en la carne y dijo, tócame. Y ya, dejan sus dudas y incredulidad y creen, ya, descansa. Soy real, en realidad de la resurrección como yo dije. Entonces, la cosa que es curioso, nosotros a veces pensamos, mi experiencia debe estar como la experiencia que yo escucho de otra persona. O quizás ellos tienen más valor de yo, porque yo tenía esta pequeña experiencia con Dios y ellos tienen grande experiencia. Todo el mundo sabe de su experiencia. Pero la experiencia que tú necesitas es la experiencia que Dios va a dar.
Él conozco a ti y Él sabe que tú necesitas. Si estamos buscando a Él con todo el corazón, y yo creo que Tomás quería saber la verdad, o Cristo nunca llegó a Él. Él quería saber la verdad, y eso es porque Cristo llegó en la carne a Él. Sinceramente, Él buscaba a la verdad. Entonces, buscamos por la verdad, pero si tiene dudas, va a estar. Dios, Cristo habla fuerte a Él. Amén. Y ahora. Entonces, hay tiempos cuando Dios va a decir, vamos, ya, bastante. No es tiempo para sentar, es tiempo a caminar. No es tiempo a tener dudas y incredulidad. No es tiempo para descansar, es tiempo a mover. Entonces, Él quiere cumplir el deseo de nuestro corazón, la experiencia en Dios en una manera más profunda. El deseo por Dios debe estar grande. Dice Esdras. Dice en 11:19, Dios va a darnos un corazón y un nuevo espíritu. Eso es que Dios quería darnos. Un nuevo corazón, un nuevo espíritu. Vamos a decir, yo quiero un nuevo corazón. Yo quiero un nuevo espíritu. Entonces, cuando tenemos un nuevo espíritu y un nuevo corazón, ¿sabes qué queremos hacer? Amar y buscar a Dios, orar, estar con otros creyentes que disfruten la presencia de Dios, que nosotros vamos a estar en la presencia de Dios juntos. En Lucas 19, 37 a 42 vamos a leer. Lucas 19, 37 a 42. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: Os digo que si estos se callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: Oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto tus ojos. Okay. So, hay veces Dios va a visitar y ¿quién respondieron a esta visitación de Cristo? La población, generalmente las multitudes, estuvieron respondiendo a los milagros, a la presencia de Dios durante el temporada de Cristo. Ellos empezaron a recibir la palabra de Dios, entender como nunca el amor de Dios, el poder de Dios, los milagros de ellos veían y todo eso de Cristo. Y ellos veían el crecimiento de los discípulos también para orar y ver milagros y para liberar gente de demonios. Todo eso ellos veían en sus comunidades. De Cristo formó algo dentro de sus discípulos, que ellos eran cambiados por la gloria de Dios. Entonces, los que no participaron eran ¿quién? La gente religiosa, los que debían conocer a Dios por estudiar la palabra, la escritura, los rituales del templo, todo eso, y ellos no captivaron el día de visitación, porque eran, ¿qué dicen? Escondidos de ellos. ¿Por qué eran escondidos? Cuando la Biblia habla de tus ojos son ciegos, ¿qué significa? Que no estamos viendo. Ok, no estamos viendo, pero la manera para ver al Señor llega de qué? De corazón. Entonces, si tu corazón está buscando es correctamente enamorado con Dios, tú ves.
Dice, y podemos estar sanados si buscamos en Apocalipsis a buscar por Dios, Él va a quitar los escamas de nuestros ojos y ver. Y deben pedir si no veamos, ¿no? Entonces, este fue escondido de ellos. Cuando leímos más en 43 y 4, él dijo, ya, porque tú no recibiste este día de visitación. ¿Qué va a pasar? Destrucción. Lean en 43 a 44. Porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Okay, so yo quería enseñarlos poquito antes de terminamos de la visitación de naciones. Yo sé que hay profecías de destrucción y guerra va a llegar, pero yo sé el carácter de Dios es de Él va a visitar antes de destrucción, siempre. Siempre hay un vivimiento, como en El Salvador había un gran vivimiento antes de tanto sufrimiento que ellos sufren. En Norte Corea, antes de ellos dividirse de la guerra, ellos tenían un país. Corea era un país, no norte y sur. Entonces, en esta temporada, antes de dividir, había muchos cristianos. Había muchos misioneros en Corea. Y ellos evangelizaron, establecieron muchas iglesias. Cada esquina tenía iglesia casi. Y eso es que llama que es de Salvador, dice de Salvador también tenían iglesia en cada esquina casi. Entonces, el vivimiento llega a Corea y también, es la verdad también, los abuelos del líder ahora de Norcorea que están, como él es, poco malicia, sino demasiado, los abuelos de él eran cristianos. Entonces, esta guerra separó ellos del norte y el sur y empezaron a tener todos los problemas en Norte Corea, cambiaron hasta que ya no tiene libertad nadie allá, casi, sino estrictamente obedecen cada regla, si es contra de su fe o contra de sus creencias, no importa. Ellos no tienen libertad, sufriendo demasiado de no tienen permiso para tener Biblia, no tienen permiso para tener iglesias, no tienen permisos para trabajar como antes. Ellos mandan ellos a trabajar, sufren demasiado. Entonces, pero el punto es que el día de visitación llegó a Corea. Y el sur todavía tiene, libertad y mucha oración y muchas cosas que están pasando. Pero si pensamos que no hay cristianos en Norte Corea, somos ignorantes, porque yo creo que hay. Todavía la semilla santo existe en Corea Norte y estamos en oración por ellos. Okay, su fe es grande. Y también es el temporada, ya tiene 70 años de pasan. Si tú vas a calcular, Dios me dio esta revelación. Si tú vas a calcular el temporada de cuando ellos dividieron a dos naciones, es 70 años. Este último año, 2018, es 70 años. Y Dios quiere hacer un vivimiento, otro día de visitación a Corea. ¿Por qué? Porque mataban muchos cristianos en Norte Corea. Mataban y tormentaban muchos cristianos, mucha sangre santo eran perdido matado en su país. Entonces, esta es la semilla. No entendemos que Dios sembró, hay veces en esta manera, de gente muere por su fe.
pero el resultado es de más van a crecer y conocer a Dios. Entonces, nuestra oración debe estar, Señor, por los que murieron y que sufrieron y dieron su sangre, levanta tu obra otra vez de nuevo en Norte Corea. Yo siento el Espíritu de Dios cuando yo digo esto. Levántalo, Señor, el poder de resurrección, el poder de tu palabra, destino sobre Norte Corea por los que sacrificaron su sangre por este país, por su fe en Jesucristo. Existe un poder sobrenatural por esa razón de ellos murieron por su sacrificio. Entonces, Salmos 85, 6 a 7 dice, Dios va a darnos un avivamiento y vamos a gozar en él, porque él va a enseñarnos el amor sin fallar. Y grande es tu salvación, Señor. Un avivamiento, entendemos, un avivamiento no significa que nosotros solamente vamos a sentir muy bien y muy tocados por el Señor. Significa que mucha gente va a recibir al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Muchísimos. Y vamos a ver esto con nuestros propios ojos. Y de nosotros vamos a entender de cada visitación hay dos maneras para responder. Rechazamos lo que Dios está haciendo o decimos, sí, yo quiero. 85, 8 a 9 dice, vamos a leer esto para terminar. 8 y 9 de 8, 5 de Salmos. Escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Ciertamente cercana está su salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. Okay, so Él quiere habitar y cuando vemos de Él estar habitando con nosotros, vemos su gloria. ¿Sabes qué es mi oración? Ustedes deben orar eso también. Yo vi espiritualmente, yo tenía una visión de la Shekinah gloria está en el cielo, en el espacio negro donde hay las estrellas. Y está bajando, está llegando como un río. Entonces yo estoy diciendo, Señor, permite una arroyo estar lleno de la Shekinah gloria hasta nosotros aquí en La Paz. Señor, yo quiero que la Shekinah gloria va a estar en nuestra lugar donde reunamos. Yo quiero la Shekinah gloria. Cuando yo oro por ustedes cada día y yo oro por ustedes por familia cada día, yo digo, Señor, llena sus casas con la gloria de Dios. Llena sus vidas con la gloria de Dios. Donde ellos vayan, la gloria de Dios llegue al banco. La gloria de Dios llegue a los que quieren un contador. La maestra, la gloria de Dios llegue a la escuela. Lleguen los de la Guido. Los ranchos, lleguen la gloria de Dios y va a llegar sobre, no solamente sobre gente, pero va a llegar sobre animales. ¿Entendemos esto? Dice que en Apocalipsis todo en el cielo, la tierra y abajo la tierra y el mar, todas criaturas cantan a Dios. Oh, unos peces pueden cantar, víveres pueden cantar, pájaros pueden cantar y no van a estar solamente, van a decir, gloria a Dios, gloria a Dios. Los pájaros van a hablar con palabras, quizás no en español, pero van a hablar en un idioma que todos nosotros vamos a entender espiritualmente. Ellos hablan. Si el burro podían hablar al profeta en el Antiguo Testamento, ¿qué? ¿Entendemos? Los animales podían hablar antes de la caída de pecado. Podían hablar.
Entonces nosotros necesitamos a crecer nuestros pensamientos. La gloria de Dios va a traer ¿qué? Paz abundante, prosperidad. Cuando digo prosperidad, no es simplemente de tenemos comida y esa es parte de prosperidad. No es simplemente de tenemos ropa bonita, esa es parte de prosperidad. No es simplemente de tenemos animales sanos. No es simplemente de tenemos tierra sana. Es de nuestra vida encontramos una río de experiencias profundamente en Dios. De estamos cambiando diario para el deseo va a crecer en nosotros de queremos más. De tenemos más apetito por Él. Saturarnos, Señor. ¿Y sabes qué dice? 85:12 de este mismo salmo. El gloria de Dios va a manifestar a producir ¿qué? 85:12 de Salmos. Jehová dará también el bien y nuestra tierra dará su fruto. El fruto, la cosecha. La cosecha, como estamos hablando, va a llegar. Queremos una cosecha. Queremos saber gente que conocemos, que practicamos y testificar por Cristo, de ellos reciben Cristo. Y eso es que va a producir. Entonces, debemos orar. Señor, llena mi casa con la gloria de Dios, con el Shekinah gloria. Llena mi perros y mi tierra y cúbrenos como este nube cubre Moisés. Debemos estar gente que sabemos que debemos orar. Oremos la palabra de Dios. Por seguro, Dios va a contestar. Y no hay dudas que Él quiere hacer esta cosa. Vamos a orar. Señor, queremos saber un avivamiento en nosotros, en la paz, en toda la área, Señor, en los lugares altos, en el gobierno de México, en cada estado, en cada capital de cada estado, en todos los lugares, que tú vas a manifestar tu poder en tu pueblo, y te va a fluir como ríos y ríos y ríos y ríos y ríos y ríos de agua de vivo. Gracias, Señor. Creímos que tú vas a cambiarnos. Queremos estar cambiados. Y pedimos por la prosperidad de México y de nuestras familias. Que cumplimos nuestro destino y propósito por la cosecha. Es suyo, Señor. Y tú eres digno para recibir todo de la gloria que tú vas a derramar sobre nosotros. Amén y amén.